quienes tal vez no quieren ni trabajar ni estudiar, no tienen voluntad para hacer absolutamente nada, pues de ahí surge la sugerencia de la psicoanalista Cecilia Bandina, a quien vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Cecilia. La agradecida soy yo, como mencionaba en otras oportunidades, es siempre un placer acompañarlos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar acerca de los ninis, de esos chicos nini. ¿Quiénes son para empezar? Y recuerden, por supuesto, en casa que pueden compartir sus experiencias, alguna consulta que ustedes tengan. Cecilia, chicos ninis, ¿quiénes son aquellos? Bueno, se le ha dado ese denominativo ninis, ¿no? Justamente por lo que se mencionaba. Son preadolescentes, adolescentes o adultos en muchos casos que tienen esta característica de joven por siempre, diríamos, ¿no? Donde no se quiere ni trabajar, no se quiere ni estudiar, ¿no? De ahí que vienen los ninis, porque básicamente no se desea hacer nada. Si tomamos en cuenta que una sociedad se nutre de personas que aportan algo, y para hacer aportes hay un momento de formación, que es el estudio, para posteriormente devolverlo en una actividad laboral que también tenga sus beneficios. Pero si la persona no quiere ni trabajar ni estudiar, bueno, es un agente, diríamos, no productivo, una persona que no está haciendo su aporte a la sociedad, más bien que todavía está demandando estos cuidados que los padres no tendrían ya por qué otorgarle. Por ejemplo, un muchacho de 26 años que ya tendría que valerse por sí solo, o un muchacho, no sé, de 28 hasta de 20 años, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Lastimosamente hoy en día, porque es una angustia más para los papás o los tutores, y es un no saber qué hacer con la vida de esa persona, ¿no? ¿Cuál es la relación con los padres, Cecilia? Es decir, ¿por qué tal vez no existe esa presión o exigencia por parte de los padres para que ellos puedan dejar de ser parte de este grupo de los ninis y empezar tal vez a poder solventarse solos, a ser mucho más productivos para ellos, para la familia, para la sociedad? ¿Cuál sería esa relación? Tal vez habría una culpabilidad por parte de los padres, habría demasiado trabajo, habría un no importismo, ¿podría llegar a pasar aquello? Sí, bueno, es una sumatoria de todo, ¿no? Es algo propio de esta época donde la sociedad es un tanto más exigente, entonces a nivel laboral ya no es suficiente con el trabajo del papá, ni siquiera el trabajo del papá y la mamá, sino ambos tienen que ver otros recursos adicionales para solventar los trabajos que de por sí hay. Eso implica que el hogar queda un tanto más descuidado, diríamos, y los niños empiezan a crecer con sustitutos, ¿no? La abuelita, el tío, que está bien, sin duda, pero para un constante, una recurrencia de todos los días, ya es un conflicto, porque el niño va perdiendo dónde está la autoridad, quién es realmente, ¿es la abuela a la que hay que hacerle caso o es la mamá, ¿no? Y lo propio con el papá. Entonces, los padres muchas veces de una forma más sutil, diríamos, intentan compensar esto, esta ausencia del hogar, otorgándole todo, ¿no? Y en ese todo entran los no límites. Entonces el niño, el adolescente ya empieza a no tener límites para nada. Y el hecho de, por ejemplo, papá puedo salir, se convierte en un papá voy a salir, ¿no? O sea, ya se le está informando a aquella autoridad. Entonces, esta culpa de los padres, sobrepasar la autoridad por parte de los hijos, termina justamente en esto, ¿no? En estos niños. Bien, muchísimas gracias. En casa, si usted tiene justamente un adolescente, un joven, quien no tiene la voluntad de hacer absolutamente nada, ni quiere estudiar, ni quiere trabajar, ni quiere intentar por lo menos ingresar a la universidad, ni ayudar en casa, ni absolutamente nada, pues usted está tal vez pasando por alguno de estos conflictos. El 214-8401 está habilitado y el 656-39678. Cecilia, ¿en qué momento nos podemos dar cuenta en casa de que nuestros hijos podrían llegar a ser parte de los ninis? Bueno, cuando ya vamos notando algunos cambios a nivel de conducta, a nivel de respeto hacia el prójimo, en este caso hacia los padres, ¿no? Es muy importante, como se mencionaba, la colaboración en el hogar. Entonces, si el hijo o la hija parece que nació, diríamos, cansado, que nunca tiene ganas de nada, de apoyar en nada, que siempre está reacio a tener interacción con los hermanitos, para pasar un fin de semana tal vez familiar, entonces, y empieza a buscar otros espacios para sentirse único, para sentirse parte de, y lastimosamente a veces estos espacios no son los mejores, ¿no? Ahí tenemos desde pandillas y demás cosas, ¿no? Entonces, cuando ya se empieza a notar estos cambios, que no se respeta la autoridad,
donde parece que está siempre deprimido, ¿no? O sea, menciono parece porque una cosa es la patología y otra cosa es, ¿no?, la conducta. Entonces, ese ya tendría que ser un punto para que la familia empiece a ver qué está pasando, ¿no?, y ver cómo sobrellevar esta situación. Es importante poner reglas en casa, crear algunos hábitos. ¿A partir de cuándo para así llegar a evitar estos problemas a futuro? Bueno, a partir de siempre, ¿no? Esa es la pregunta que toda familia se hace, ¿no? ¿Desde cuándo es que tengo que decirle no? ¿Desde cuándo es que tengo que ponerle un castigo, por ejemplo? Castigar a los hijos no es malo, obviamente sacando, ¿no?, el tema del castigo físico y del castigo psicológico, pero el niño tiene que saber que tienen que haber límites. Entonces, desde siempre, desde que empieza a tener el uso de razón, diríamos, ¿no?, este niño ya tiene que conocer y respetar sobre todo los límites. Y es muy importante que entre padres no se desautoricen, ¿no?, porque a veces viene la mamá y dice, no, tu papá, él no sabe. Claro, tal vez papá y mamá tienen algún conflicto, pero eso no significa que el niño tiene que recibir la molestia, digamos, de una de las partes, ¿no? O propio, viene el papá y dice, no, tu mamá, ella nunca está en casa, o cosas así. Entonces, no, ambas autoridades tienen que respetarse la una a la otra y mostrarles a los hijos, es muy importante. Bien, muchísimas gracias. 214-8401. Una vez más les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y por supuesto vamos a ir abordando este tema que es bastante importante para la familia. Estamos hablando acerca de los chicos ninis. Si usted tiene alguna consulta, una vez más el 214-8401 está habilitado y el 656-39-678. Antes nos vamos a ir a una pausa. En doctora Villayala, ¿tenemos alguna consulta? Bien, adelante Edgar, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buen día. Interesante el tema. Yo lo que quería es acotar con algo que para tener el control sobre los hijos y lo que está pasando en Estados Unidos ahora es de que estas leyes que se han colocado para el niño, niña, adolescente, para el joven y demás, a los padres de familia pues nos atan de manos y pies porque no podemos hacer nada muchas veces en cómo reflexionar. Y como decía la doctora, no es la cuestión de castigarlos físicamente, sino nosotros históricamente hemos tenido una forma de criar una familia y que estas familias incluso son profesionales por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendría que hacer la doctora, decir, bueno, que estas leyes que ha traído Piña Melgar tengan que ser revisadas para que se les dé autoridad a los padres de familia. Claro, con esa excepción que digo, porque no se le puede dar autoridad a un padre alcohólico, a un padre que vaya de preste en preste, que esté bailando morenas y demás. Es ahí donde se distorsiona totalmente la categoría de ser un padre de familia. Pero hemos tenido que entrar nosotros, los que no bebemos, los que no fumamos, que no podemos reprendernos a nuestros hijos porque saben, ellos dicen, esta ley tengo, esta ley me apoya, y entonces ahí cuando ya son adolescentes es peor la cosa, más duro la cuestión, porque ellos ya quieren hacer lo que les da la gana, y con esto acabo. Gracias, buen día. Gracias Edgar por su participación. El ejemplo de los padres es importante. Sí, sin duda, es fundamental, ¿no?, lo que mencionaba el señor. Bueno, si papá transgrede las leyes, ¿no?, por ejemplo, bebo alcohol y conduzco, es algo que, bueno, sin duda los hijos verán y sabrán que no se está haciendo lo correcto, no se están cumpliendo las normas y además se está poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, mientras el ejemplo esté sólido en casa, ¿no?, ese hijo, esa hija va a tener una conducta sólida y va a ser un aporte a la sociedad. Bien, muchísimas gracias por su participación. A Edgar nos está llegando también algunas consultas. Recuerden que el 656-39-678 está habilitado y por supuesto el 214-8401, un tema bastante importante. Hablamos acerca de los chicos ninis, ya les hablábamos acerca de la conceptualización de este término. Pues si usted tiene justamente esa problemática en casa, que sus hijos no quieren hacer absolutamente nada y usted no sabe cómo reaccionar, cómo comunicarse con ellos, pues este es su espacio para poder aprender a hacerlo. Vamos a ir dando lectura a cada uno de los mensajes que nos están llegando en este momento. Entonces vamos a resolver la duda de nuestro amigo o amiga quien se está comunicando con nosotros en este momento. Les recordamos una vez más 214-8401. Adelante, buen día. Buen día. Buenos días, disculpe, soy asidua admiradora de su programa. Gracias. Porque aprendemos muchísimo. Quería adherirme a lo que dijo el anterior papá. Quizá no estoy en acuerdo, porque considero de que la educación de un niño, desde que es pequeño, desde que es bebé prácticamente,
Si ese niño crece en medio de amor, con una calidad humana, que los padres muchas veces hay pretextos y ponen, no tengo tiempo porque trabajo. Acá no se trata del tiempo, sino se trata de la calidad de tiempo que uno le ofrezca a su niño. Entonces, haya leyes, no haya leyes, considero yo que lo fundamental es la familia. Entonces, cuando uno desde niño le educa, como dice la licenciada, estableciendo límites, porque no es cuestión de decir a un niño, no hagas esto, no hagas, sino ese niño, por muy pequeño que sea, ya comprende, desde el vientre el niño comprende. Entonces al niño hay que decirle, ¿por qué? ¿Por qué no tiene que hacer? ¿Cuáles son las consecuencias si el niño hace esto? El niño es inteligente, el niño aprende. Entonces, no es cuestión de que les autoricen o no los autoricen a los padres. Los padres, yo pienso que en pleno siglo XXI ya deberíamos, con tanta tecnología, con tantas cosas, ya deberíamos estar preparados, ¿no? Principalmente los papás futuros y los papás jóvenes, porque yo veo muchos papás, ¿de qué sirve de que puedan tener conocimientos, no sean, como él dijo, pasantes o sean borrachos, qué sé yo, no tendríamos que llegar a esos extremos, ¿no es cierto? Pero yo conozco papás que tienen toda la formación académica, pero sin embargo son papás violentos. Entonces no es nada, no hay una regla en general, ¿no? Entonces eso quería hablar, muchas veces he tratado de hacer entrar la llamada y no he tenido suerte. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, también no existe mejor experiencia que la de los mismos padres, ¿no? Para poder ir aprendiendo de ellos. Sí, sin duda. Bueno, es importante lo que mencionaba la señora, lo que mencionaba el señor también. Cada uno ha vivido familias distintas, pero tomando en cuenta que en esta época los hijos se relacionan con sus pares, ¿no? Interactúan en la unidad educativa y demás, es importante que se les pueda inculcar estos valores, ¿no? Para que no los transgredan. Si una persona tiene los valores sólidos, coincido con lo que mencionaba la señora, la explicación tiene que ser siempre el mediador ahí, ¿no? Entonces, si un hijo tiene valores sólidos y sabe por qué, es decir, ha comprendido por qué, no ha sido simplemente no vas a hacer porque no, es una persona que puede ser muy útil, muy productiva. En cambio, cuando un niño no tiene respuestas a una conducta, si por ejemplo le digo, tomar es malo, pero me ve a mí o ve que la publicidad es excesiva en cuanto al alcohol y no le explico por qué tomar es malo, es una persona que va a empezar a intentar encontrar respuestas por otros medios y muchas veces por sí mismo, por los amigos y demás. Entonces, los valores son fundamentales, el ejemplo es fundamental y una explicación acompañada de estos límites que se ponen es fundamental, son esos los pilares, ¿no? Tenemos otra consulta. Daniela, bienvenida doctora Villayala, buen día. Buen día, quiero consultar a la psicóloga, a la psicoanalista. Adelante. Yo tengo un hijo de 25 años y no quiere estudiar, no quiere trabajar. He luchado desde que tenía 17 años, me ha costado hacerle salir bachiller. Ha salido casi a los 20 años bachiller, pero lo logré con la ayuda de los profesores. Luego fuimos con él, le inscribí a la universidad. Aprobó y va un mes, se desanima y simplemente no quiere ir. Le digo, entonces, ¿trabajar? No quiere trabajar. Se inscribió 3 veces a la universidad, va un mes, se desanima. Y lucho y no quiere, y no sé qué hacer. Este año se inscribió, parece que quería estar a la universidad privada. Lo inscribimos en una universidad privada. Una semana, se entusiasma una semana, se dentro de 2, ya no quiere ir. La verdad, no sé qué hacer. Yo digo, ya, levanto mis manos, he cumplido, he luchado, ¿qué más puedo hacer? Daniela, ¿y cuál es la explicación que le da él? ¿Cuál es la explicación que le da él cuando lo conversan? Bueno, de lo de bachiller, le he preguntado, ¿qué te pasó? ¿Te hicieron algo? Él dice, no, simplemente me dio vergüenza, se faltó una semana y yo no sabía. Y ya cuando me comunican los profesores, fui, le rogué, incluso lo forcé para que vuelva a querer. Y ahora le digo, dime, ¿qué fue? Y me dice que simplemente ya le daba vergüenza volver, no fue. Y ahora le digo, anda,
es que no puedo, es que necesito esto y esto, y tú no me lo puedes comprar. Pero le digo, aunque uno lo tenga que luchar, hay que esforzarse. Y ando detrás de él, está haciendo, te pregunto, está haciendo, pero a esa edad ya no lo puedo forzar, obligarse, llevarlo de la oreja y tiene que ir. Le hablo, le quiero convencer que qué va a hacer, eres varón, que un día vas a tener que ser un proveedor. Le he hablado de todas las formas, pero ya, yo creo que esto fue lo último. Ya no puedo. Bien, muchísimas gracias por su participación y la confianza en nuestra especialista, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, lastimosamente la situación por la que atraviesa la señora no es de las mejores y bueno, tampoco es algo reciente. Hace un momento mencionábamos que el ejemplo que se da en casa es fundamental, pero cuando ya es una recurrencia de tantos años, la familia se encuentra en la disyuntiva de, bueno, ¿y qué es lo que hago? Si el ejemplo fue bueno en un principio, ¿por qué dejó de funcionar? ¿No? Es el gran interrogante. Y acá hay que aclarar algo. Cuando la persona ya tiene esta recurrencia de, bueno, no querer hacer nada, ni trabajar, ni estudiar, de entusiasmarse un momento breve, como mencionaba, y después ya aburrirse, ¿no? El tema de la vergüenza y demás, ¿quiénes son los que ayudan ahí, los que salvan, diríamos, la situación? Los padres. Entonces, los padres haciendo un esfuerzo extraordinario van a volver a colaborar económicamente o a soportar todo esto que el hijo está viviendo. Y ese es un tema, diríamos, un tanto más cómodo para los hijos, ¿no? En otras palabras, si me va mal o bien, mamá va a estar siempre ahí, ¿no? Entonces, es importante para la señora que pueda tomar una postura un poco más drástica, diríamos, ¿no? Donde pueda ponerle un límite tanto económico como incluso a nivel del mismo hogar, ¿no? 25 años ya es una edad adulta donde tiene que empezar a producir, no depender todavía, entonces un límite drástico. Y después, el fracaso del hijo no significa el fracaso de la madre, que muchas veces eso se lo vive como culpa, ¿no? Son cosas distintas, totalmente apartes. Tenemos otra participación. Rosemary, bienvenida. Buenos días, amorosa. Y un saludo también a la licenciada. Yo tengo un problema. Tengo un hijo de 30 años. Él es soltero, es ingeniero, está estudiando otra carrera. Pero tengo un problema, que es una persona que, bueno, sale con una muchacha, bueno, no funciona y se comienza a deprimir, se dedica a tomar y yo no sé qué voy a hacer. No tengo la ayuda del papá porque como es persona grande, él con decir déjenme, no me molesten, y no sé si estará bien, yo quiero que se vaya de mi casa porque es una preocupación, porque imagínense, se toma el viernes, se toma el sábado, el domingo llega como si nada, después no me ayuda, digamos, económicamente en nada, y es una persona que ayer, por ejemplo, fuimos a almorzar y estaba sumido en su problema y al último no quiso almorzar y yo me siento mal, entonces no sé qué puedo hacer, o está bien lo que yo pienso de que se vaya de mi casa, no sé si esa es la opción, porque con el papá no se puede hablar, es una persona muy reacia y quisiera que por favor la licenciada me oriente. ¿Estaría bien? Gracias, muy gentil. Gracias Rosemary por participar y comunicarse con doctora Villayala. Cecilia. Gracias. Bueno, ideal sería la colaboración del papá, ¿no? Ya que los hijos son siempre de ambas partes, pero en este caso, siendo que con el papá no se puede hablar, como decía la señora, es importante que ella lo propio ponga límites de una forma drástica. Para un periodo de adolescente, ¿no? De ir viviendo la vida de acuerdo a lo que estipula, ¿no? Ese periodo, ¿no? El tema de los excesos, las fiestas y demás. Desafiar a la autoridad es un periodo, es la adolescencia. A los 30 años hace rato que ya no se es adolescente, entonces lo más sano, coincido con la señora, es que cada quien tenga su espacio. El hijo de 30 años que tenga su espacio por fuera del hogar, ¿no? Que se vaya, en otras palabras, no es echarlo, simplemente es darle esta libertad para asumir sus decisiones y su modo de vida. Y lo propio la mamá, que tenga su espacio, ¿no? A una edad adulta ya no es momento para seguir criando un hijo, ¿no? Entonces ya cada uno con su espacio, que podrán compartir y disfrutar, sí, pero mezclado así no, porque bueno, no es correcto. Tenemos otra consulta. Lucía, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Karen. Gracias por la orientación que nos brinda. Gracias a usted por comunicarse y por vernos, Lucía. Adelante con su consulta.
Bien, Karen, tengo una nena de 8 años, pero en su comportamiento lo encuentro un poco retórico, digamos, porque cuando se le pide algo, ella hace lo contrario o accede, pero con una mala voluntad. Entonces, siempre en cualquier decisión ella busca negociar. Me parece que ahí estoy fallando en algo y quisiera pedirle a la licenciada que nos oriente, ¿no? Bien, muchísimas gracias por realizar su consulta. Cecilia. Gracias. Bueno, a los 8 años parece muy jovencita para entrar en este grupo de los ninis, pero así todo cada vez es más corta la edad donde los hijos tienen una conducta más hostil con los padres, responden de una forma inapropiada o hacen con desdén, ¿no? Con desgano todas las conductas. Y ahí es mamá la que tiene que, lo propio, ¿no? Marcar, ¿no? Quién es la autoridad y quién no. Los hijos no son autoridad del hogar y los padres son siempre los que tienen que tener la última palabra. Entonces, esto de negociar, la hija, bueno, es una buena opción, pero para negociar primero tiene que haber una confianza, ¿no? Entre ambas, es decir, yo te respeto, tú me respetas, recién ahí podemos negociar, porque si se intenta negociar de una forma inapropiada, donde no hay respeto, donde hay una molestia por colaborar, por ejemplo, en el hogar, eso ya es un abuso, no es una negociación. Entonces, lo más importante para la señora es entablar esta línea de respeto mutuo, que ella, su hija, lo asimile, lo entienda como tal, y ahí recién, ¿no? Si cumple esa parte, tiene el beneficio, tiene el derecho a negociar recién, ¿no? Para salir un poco de todo ese circuito donde se está, ¿no? Que es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestra amiga por comunicarse con nosotros. A mí nos había enviado un mensaje, pues estábamos a punto de darle lectura. Gracias por comunicarse. Vamos a empezar a leer algunos mensajes y consultas que tenemos. Buen día, quisiera saber si es que debería de votar, nos dice, o pedirle que se vaya a mi hijo de la casa. Él tiene ya 21 años y es ninis, tiene justamente ese problema en su comportamiento. Muchísimas gracias por escribirnos a los 21 años. ¿O será que tendríamos que darle alguna otra oportunidad, Cecilia? Bueno, lastimosamente las oportunidades de momento en que no se cumplen, ya se pierde la confianza, ¿no? En quién lo va a intentar. Entonces, 21 años, si no es deseoso de trabajar ni de estudiar, corremos el riesgo que se intente, como decíamos, incurrir en otros grupos donde se sienta realmente que es parte de. En este momento una persona nini no se siente parte del hogar, no se siente parte de una institución, de una unidad educativa, de nada. Y corremos el riesgo de que se sienta parte de un grupo, una pandilla y demás. Entonces, tiene que asumir las responsabilidades de su vida. Pedirle que tenga esta independencia por fuera del hogar no es malo, pero en nuestra sociedad a nivel Latinoamérica existe una cierta culpa en eso, ¿no? De cómo le voy a decir a mi hijo que se vaya, quién lo va a ver, quién lo va a criar. Pero eso tiene que tener un corte, porque si no el hijo va a tener 40 años y voy a seguir con la angustia de si va a comer bien, si se va a abrigar bien. No, entonces ideal sería para la señora que le plantee la opción de tener un espacio afuera y que se haga cargo de sus responsabilidades. Bien, tenemos más consultas, vamos a dar lectura. Estuve a cargo de 2 sobrinas mientras trabajaban sus padres. Nuestro acuerdo era que me obedezcan hasta que ellos lleguen y respetemos sus indicaciones, dice, pero que ellos eran la autoridad, solamente los padres en todo caso, y ella estaría a cargo de sus sobrinas durante el tiempo que no estarían los padres. ¿Es importante llegar a este tipo de acuerdos, Cecilia? Sí, es importante, pero si se está a cargo durante la estadía, bueno, de que papá y mamá no están, hay una autoridad ahí también, ¿no? Porque estos padres han confiado en esta persona, ¿no? En esta tía para que los pueda criar durante esos momentos. Entonces, es importante marcarle a los niños que si bien la autoridad es papá y mamá, sin duda, pero que ellos al confiar en esta persona están depositando una autoridad adicional ahí, porque si no es una rebeldía terrible, ¿no? Con la tía tal vez no cumplen algunas normas y con papá y mamá sí, entonces tan cambiante esa situación no puede ser. Se porta bien la sobrina, el sobrino con todos, ¿no? En el colegio, con la tía, en el hogar. Si eso no se cumple, sucede lo mismo en otros espacios. Con los papás son buenos, en el colegio no. Con los papás son buenos, con la tía no. Y así sucesivamente. Bien, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta.
Justamente entonces está entrando una llamada. Buenos días, mi pregunta, ¿a qué se debe que un joven llegue a esos extremos? ¿Serán los amigos que le rodean? Una influencia nos dice, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Es una sumatoria de todo, ¿no? Los amigos están ahí para ocupar, digamos, eso que por alguna razón no se ha dado. Inicialmente un joven llega a esta situación porque en el hogar los límites no son claros, porque se ha desautorizado, porque se ha intentado compensar el tiempo de una forma inapropiada. Tal vez algún papá o una mamá dice, no es en mi caso, pero ha debido suceder algo en la vida de la familia que ha hecho que la autoridad de los padres tal vez no se lo perciba como realmente debería ser a ojos de los niños. Y justamente ahí llegan los amigos, como diríamos, el cherry de la torta, ¿no? Para hacer un uso inapropiado de algunas conductas, ¿no? Entonces es importante también evaluar cuáles son los amigos de los hijos. Última consulta. Buen día, mi novio de 32 años. Él es ingeniero, pero no quiere trabajar. Hasta ahora vive en casa de sus papás y también lo mantienen. Me ha pedido que nos casemos. Lo quiero mucho y no sé si aceptar o no. Ayúdeme, por favor. Atentamente, Sandra desde Sucre. Gracias por realizar su consulta. Esa es una consulta muy, muy común en esta época. ¿Qué es lo que hago con mi pareja? ¿Me caso o no me caso? ¿Continúo la relación o no? Si existe esta situación donde el deseo es casarse por parte de él, pero la manutención es todavía de papá y mamá, ella pasaría a ser una especie de hija más, ¿no? Una hermana de él, en otras palabras. Entonces es importante que ella también analice qué es lo que realmente desea, tener un hombre a su lado o tener un nini todavía. Obviamente que las conductas podrán cambiar a futuro, ¿no? Él podrá desligarse un poco de esto, pero eso sería importante antes de tomar una decisión como el matrimonio. Vamos cerrando, Cecilia, últimas recomendaciones. Es importante y relaciono mucho esto del tema de los ninis con algunos hechos noticiosos que habrían estado ocurriendo justamente en nuestra ciudad. Se veía una pandilla quienes estarían atracando a diferentes jóvenes en diferentes lugares también, ellos de una clase media alta. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo en esos casos? ¿Podrían nuestros hijos llegar a ese punto? Cuando tienen estudios, tienen la forma de ser mantenidos, por así decir, hasta que ellos puedan concluir la universidad, pero prefieren hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo podríamos parar en casa aquello? ¿Cómo los papás podríamos tal vez ponerle un alto a esa situación? Porque a futuro hace daño no solamente a los hijos, sino también a los padres, como veíamos, o menores de edad, y quienes van a tener la responsabilidad ante las autoridades van a ser los padres. Sí, sin duda coincido, es una situación sumamente alarmante. ¿Qué es lo que pasa? Estos jóvenes, no me refiero a este incidente actual, sino a muchos otros muy similares, buscan de forma desesperada, digamos, algún límite. Si papá no lo puede dar, tal vez el Estado, la policía no puedan hacer su parte, ¿no? Poniendo estos límites, estas sanciones. En otras palabras, necesitamos en el hogar tener límites, tener sanciones, sacando de lado el tema psicológico y físico. Si hay alguna sanción psicológica o física, eso genera estragos que repercuten en una conducta mucho peor. Entonces, al final, escapa de control y no se sabe realmente qué hacer con esa persona. Entonces, poner límites, poner sanciones, que se respete al prójimo, que se respete la autoridad, para que la persona no incurra en situaciones como estas. Lo que llamaba la atención, escuchaba en algunos medios, es por qué de clase media alta, ¿no? Porque usualmente se piensa de forma errónea que estas conductas están inmersas en otro tipo de estrato social. No es cierto. En esta época todas las familias tienen esta característica, todas las familias empiezan a perder el tema de la autoridad, empiezan a perder la presencia en el hogar porque están con la actividad laboral que no se la puede evitar. Entonces, para compensar es fundamental que lo que suceda en casa se respete las normas, se respete los límites, para no tener esta situación, ¿no? De que los hijos se aburren, se deprimen, se sienten vacíos, no quieren hacer nada y fácilmente caen en conductas como estas. Muchísimas gracias, Cecilia. Le esperamos en una próxima edición. Sí.